Muy bien, pues sin más me gustaría ya hemos leído el pasaje que voy a usar en esta mañana, es Segunda de Reyes, si podemos ir ahí, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes 2, versículo 8 al 10. Fijaos ahí lo que dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Reyes 2, versículo 8 y 10, dice la palabra del Señor. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a una y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Te doy tantas gracias por la bendición de estar en esta iglesia. Gracias por la fidelidad de los hermanos. Gracias, Señor, que por todos estos años que han estado en este lugar, sirviéndote, y qué bendición, Señor, ver la iglesia llena en este día, y gracias, Señor, por mis hermanos aquí, y gracias, Padre, por la tremenda bendición que es para mí abrir tu palabra, la cual es viva y es eficaz. Gracias, Señor, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, el mismo Dios que usó y guió tanto a Elías como a Eliseo. Es el mismo Dios que guía y usa a cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que por favor en este día tú me uses para honrarte y glorificarte. Pido, Señor, también que tú me uses como heraldo para poder hablar, exponer tu palabra, que sea tu palabra, que no sea la mía, y que tu palabra pueda tocar algún corazón. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén. En esta mañana me gustaría hacer énfasis en el versículo, especialmente en el versículo 9, que nos habla ahí tenemos a Elías como un profeta ya mayor, maduro, y por otro lado tenemos a su alumno, que es el profeta Eliseo. Y en un momento el profeta Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Y es curioso lo que Eliseo pidió. Eliseo pidió, dice: te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. En esta mañana me gustaría hablar de ese tema, de las palabras dichas por el profeta Eliseo: quiero una doble porción de tu espíritu sobre mí. Esta es una parte importante, hermanos. El testimonio que encontramos aquí en Eliseo es un testimonio tremendo, porque vemos a un hombre que él tenía ganas y deseo de hacer algo grande para Dios. Elías no tenía mucho que dejar al profeta Eliseo. No tenía gran fortuna, pero sí tenía una vida espiritual. Y Eliseo pidió: Señor, que tenga una doble porción de tu espíritu. Y es un testimonio tremendo para nosotros, mis hermanos. Sinceramente, si hay algo que me preocupa, algo que me desanima, es cuando veo la obra de Dios y veo la falta de ganas, veo la apatía, veo la falta de interés, las ganas de hacer cosas para el Señor en muchos creyentes hoy día. Me preocupa ver la falta de visión, la falta de ganas de hacer cosas para el Señor, la falta de ganas de servir al Señor. Y aquí encontramos ese deseo que es una tremenda bendición, ese deseo de parte de Eliseo: Señor, yo quiero tener el doble de espíritu que tú. Y es un deseo, como os dije antes, que ojalá que el Señor pudiera
contagiarlo también en nosotros. Que después de escuchar la palabra de Dios, podamos también nosotros, el Espíritu del Señor pueda usar su palabra para traer sobre nosotros ese celo, ese fuego, ese deseo por hacer grandes cosas para el Señor. No hay nada malo en desear hacer grandes cosas para Dios. No hay nada malo. No hay nada malo en ponerse metas de cómo servir a Dios. Yo quiero hacer esto para el Señor, para la honra y la gloria de Dios. Yo quiero ser usado por el Señor para su honra y su gloria. No hay nada malo en desearlo. Es curioso que muchos de nosotros, sobre todo en la época de la juventud, pues deseamos nos gustaría ser un gran futbolista o una persona famosa para ser grande o hacer grandes cosas. Pero como cristianos debemos también tener ese deseo, ese amor hacia el Señor que nos lleve a desear hacer grandes cosas para el Señor. Es curioso podemos ver con la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, y hablaba un poco con Iñaki de ello en esta mañana en el intermedio, y es curioso con la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, cómo encontramos ahí a una iglesia que aparentemente es una iglesia normal, pero el Señor le dijo: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Se habían convertido en una iglesia profesional, una iglesia tradicional, por así decirlo, y habían perdido ese primer amor hacia el Señor. Y el Señor les observa y les dice: es tiempo de que os arrepintáis. Si no os arrepentís, voy a apagar vuestro candelabro. Y es curioso que miramos ahora en internet, intentamos buscar aquella iglesia de Éfeso, ¿y sabes lo que queda de ella? Lo único que queda de ella son ruinas. Son ruinas, no hay nada. Murió. Murió, ¿por qué? Porque habían perdido ese primer amor hacia el Señor. Se habían transformado en creyentes profesionales, religiosos profesionales, y ahí estaba toda su relación con el Señor. Pero déjame decirte que eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros usarnos. Dios quiere de nosotros que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor, que entreguemos nuestro corazón al Señor. Señor, es tuyo, úsalo para tu honra y tu gloria. Y el Señor puede usarlo. Ahora, volviendo al tema de Eliseo y Elías, encontramos a Eliseo pidiendo: Maestro, yo quiero tener el doble de tu espíritu. Ahora, y es curioso, miramos, y así fue, ¿verdad? Miramos la historia de Eliseo, y Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Vemos que Eliseo tuvo el doble de victorias que Elías. Si miramos en Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes 17, versículo 20, tenemos aquí a Elías. Primera de Reyes 17, versículo 20, y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y él se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Tremendo el milagro ¿verdad? Que yo creo que estas son las palabras que cada madre o padre que ha perdido a un hijo desea escuchar, ¿verdad? Pero tremendo el milagro. Ahora un poquito más adelante, en Segunda de Reyes capítulo 4, Segunda de Reyes 4, ahora tenemos al profeta Eliseo. Ya Elías se había marchado con el Señor. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 32. Veamos: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Versículo 33.
Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Ahora hemos leído antes de Elías, ¿verdad? Cómo el Señor le usó para hacer un milagro tremendo con aquel niño. Y ahora su alumno, el profeta Eliseo, le encontramos haciendo algo parecido también, ¿verdad? Además, la forma de obrar muy similar. Y él también, el Señor le usó para hacer el milagro de la resurrección. Pero vamos a ir un poquito más adelante, a 2 de Reyes capítulo 13, y tenemos ahí un pasaje muy interesante. 2 de Reyes 13. Segunda de Reyes 13, versículo 20, ya Eliseo murió, versículo 20, dice, murió Eliseo, y lo sepultaron, Segunda de Reyes 13, versículo 20. Y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Fijaos, tremendo milagro. Estamos hablando cómo Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Y qué tremendo es ver cómo el Señor usó a Eliseo, aun cuando estaba muerto, para que aquel cadáver que lo echaron ahí en la sepultura de Eliseo, nada más tocar los huesos del profeta, aquel hombre revivió. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora, 2 cosas que me vienen a mi mente de este pasaje aquí. En primer lugar, aquí vemos una evidencia de que milagros así, en realidad, no lo realizó ni Elías ni Eliseo, sino que vino de Dios. El Señor usó a Elías y a Eliseo. Y luego otra cosa que es muy hermosa es ver cómo Dios tiene su tiempo. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple su palabra. Y cumplió lo que había prometido, lo cumplió lo que Eliseo le había pedido, el Señor lo cumplió aún cuando Eliseo estaba muerto. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios cumple sus promesas sí y sí, pero Él tiene su tiempo. El tiempo del Señor es perfecto. Él sabe cuándo debe hacer las cosas. Ahora, Eliseo le pidió una doble porción del Espíritu a su Señor. El Señor le dio esa doble porción. Pero mi pregunta en esa mañana, ¿el Señor puede darnos también a nosotros una doble porción del Espíritu? Ahora, vuelvo a decir, a mí algo que me emociona a la hora de predicar la palabra de Dios, me impresiona a la hora de predicar la palabra de Dios, es que estamos delante de un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que no cambia. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Podrá acaso el Señor también darnos a nosotros esa doble porción? ¿Podrá acaso el Señor avivar nuestra vida espiritual? ¿Podrá acaso el Señor hacerlo en este día? A veces yo creo, me da la sensación de que seguimos la vida cristiana a un ritmo tan lento, tan
sin esperanza, sin fe? ¿Podrá acaso el Señor hacer algo con nosotros? Yo quiero que el Señor haga algo conmigo. Y es mi oración que el Señor pueda hacer algo con mi iglesia ahí en Guadalajara. Y es mi oración en este día que el Señor pueda hacer algo grande también con vosotros aquí en Irún. Ahora vamos a observar aquí a Eliseo. ¿Qué es lo que realmente hizo Eliseo para que el Señor pudiera usarle de una forma tan tremenda? ¿Qué hizo Eliseo? Ahora, volviendo a Segunda de Reyes, capítulo 2, observemos. Cuando él habló con Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Ya en el versículo 9, al final del versículo 9, te ruego, dice Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10, él dijo, cosa difícil has pedido. Ahora dice, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ahora la instrucción que le dio Elías a Eliseo es, Eliseo, si tú quieres que se cumpla lo que has pedido, tú tienes que verme. Dice el versículo 10, dice, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ahora, podemos llegar a la conclusión de que el secreto está en el hecho de que el profeta Eliseo tenía que ver a Elías marcharse. Pero lo cierto es que hay más cosas detrás. Hay más cosas que usó Eliseo, que le sirvió en la vida de Eliseo para que el Señor le usara. Vamos a ver, tengo 3 cosas, intentaré no extenderme mucho en este día. 3 cosas que vemos en la vida de Eliseo, del profeta Eliseo, que el Señor lo usó para poder dar ese doble espíritu a Eliseo. La primera cosa, vamos un poco más atrás en Primera de Reyes, capítulo 19. Veamos el principio de la vida de Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 19. 19, tenemos ahí el llamamiento de Eliseo. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora, lo que vemos hasta aquí, vemos en Eliseo, pues los primeros datos que tenemos es que Eliseo era un hombre con cierto poder, cierto poder económico. El hecho de tener tantas bueyes era indicativo de que tendría mucha tierra para arar. O sea, que era un hombre que estaba bien económicamente. Pero fijaos, pasó por ahí Elías, le extendió el manto en señal de Eliseo, tú vas a tomar mi lugar. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. En primer lugar, ¿qué es lo que vemos en la vida de Eliseo? La primera cosa que vemos en la vida de Eliseo es que él buscó la forma, bueno, no es que lo buscó, sino que lo hizo, de romper todo lo que le unía con el pasado. Él fue a visitar a sus padres, despedirse de sus padres. Él cogió su arado, lo rompió, preparó leña para hacer una fogata, hacer un fuego, una barbacoa ahí, mató unos bueyes y lo dio de comer a las personas. Y este es un detalle muy importante.
el hecho de romper lazos, romper cosas que nos unen con el pasado. Romper cosas, Él rompió cosas que le unían con el pasado. No, es curioso que Él podría haber dicho, bueno, voy a aparcar aquí el arado, lo voy a dejar en el garaje, no sé, o donde sea, lo voy a dejar aquí, voy a dejar todas las bueyes, y si no funciona esto del ministerio de profeta, vuelvo atrás. Él podría haber hecho así, pero qué bendición es que vemos que Él rompió con el pasado, rompió con lo que le unía a la vida vieja, lo rompió, se deshizo de ello. Y esto es una parte importante. Si realmente queremos que Dios nos use, realmente queremos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros, un paso muy importante es que rompamos todo aquello que nos une con el mundo. Que rompamos todos aquellos lazos que nos unen con la vida vieja. Es triste ver cómo muchos creyentes hay que intentan vivir la vida, intentan caminar con sus manos cogidas, un lado al Señor y otro lado a las cosas de este mundo. Pero déjame decirte que eso no funciona. No funciona. Porque el Señor nos enseña que debemos seguirle, pues debemos seguirle con todo nuestro corazón. Debemos seguirle con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas. Y este es un detalle muy importante, mis hermanos, el hecho de romper las cosas que nos unían con el pecado, que nos unían con las cosas de este mundo, romperlo. Yo entiendo que a veces es difícil romper cosas, pero os aseguro que vale la pena. Valió la pena. Yo me imagino que fue difícil para Eliseo romper aquel arado, matar a aquellos bueyes. Seguro que fue complicado, pero fue complicado para él, pero seguro que el Señor le ayudó a hacerlo. Entonces, muy importante, mis hermanos, el hecho de que si realmente queremos servir a Dios, si realmente queremos que Dios nos bendiga y podamos disfrutar de las bendiciones de Dios, no podemos seguir al Señor con lastres del pasado. No se puede. Es como en un matrimonio. Yo he usado varias veces el ejemplo del matrimonio. Yo puedo, gracias a Dios, Marimar y yo vamos a cumplir 19 años de casados en diciembre. Y yo la amo con todo mi corazón, y lo he dicho muchas veces y no me da miedo ni vergüenza decirlo. Miedo, pero la amo con todo mi corazón. A ver si lo que voy a decir, vosotros pensáis que funciona o no funciona. ¿Yo puedo realmente amar a mi esposa con todo mi corazón y luego engañarla con otra mujer? ¿Funcionaría eso? No funcionaría, ¿verdad? Porque de verdad, si amo a mi esposa, si amas a tu esposa, con todo tu corazón, eso quiere decir de que no habrá otra para ti. Y así con el Señor. Nuestro Dios es tan grande, nuestro Dios es tan bueno, tan poderoso, que nuestro Dios no se merece que nosotros le compartamos con nadie. Debemos romper, en primer lugar, hermanos, debemos romper lazos que nos unen con el mundo, lazos que nos unen con la vida vieja, y con nuestros ojos puestos en el Señor, seguir adelante, esperando a ver los nuevos retos que el Señor tiene para nosotros. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:13. Dice la palabra del Señor: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Fijaos, es porque Dios es el que produce en vosotros
así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce. Y no hay nada mejor que hacer la voluntad de nuestro Dios. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13. 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fijaos, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo adelante, prosigo a la meta, olvidando, deshaciéndome con los lastres que me unían con el pasado, olvidándome de ello, yo sigo adelante, sigo a la meta para lograr el premio que el Señor tiene preparado. Hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está con el Señor? ¿Dónde está tu vida? ¿Has entregado tu vida al Señor? No se puede, realmente no se puede. El hecho de decir, yo he entregado mi vida al Señor y seguimos con lastres del pasado, no tiene sentido, no funciona así. Es curioso que leía con relación a Hernán Cortés. Creo que él fue el que conquistó o entró en el territorio de México y conquistó México. Pero es curioso que habla la historia que cuando Hernán Cortés llegó a aquel territorio, él puso sus barcos, los dejó ahí estancados, bajaron del barco. ¿Y sabes algo que pidió Hernán Cortés? Es interesante. Él mandó quemar los barcos. Y él dijo, estamos aquí en este territorio, no vamos a terminar hasta que conquistemos toda esta tierra. Y no vamos a poder volver a España, porque no tenemos barcos. Así que lo único que nos queda es luchar y conquistar. Como hijos de Dios, mis hermanos, realmente si queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos use, que si realmente queremos de vivir una vida espiritual viva y plena en el Señor, es momento de coger la tijera, el hacha, lo que sea necesaria para romper esos lastres que nos unen con el pasado. Eliseo lo hizo. Y luego a Eliseo le encontramos pidiendo al Señor, pidiendo a su maestro, dame quiero una doble porción de tu espíritu. Y el Señor le bendijo, el Señor le dio esa doble porción del espíritu y el Señor le usó de una forma tremenda y el Señor puede usarnos a ti y a mí de una forma tremenda. Porque no es tanto nosotros, sino es Dios. Fijaos qué tremendo es ver que el Señor usó incluso los huesos de Eliseo. Y es un detalle más para que a mí me llena de gozo, porque a veces me paro y me pregunto, ¿cómo puede ser posible que Dios me pueda usar a mí? No tengo ningún don, ningún talento. ¿Y cómo puede ser posible? Porque no soy tanto yo. Es Dios. Es Dios que es tan grande y tan maravilloso y Él usa a quien Él quiere y como Él quiere. La segunda cosa que vemos con Eliseo, y es muy hermoso, Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes 2. Llegó en los últimos días de Elías ya aquí en la tierra. Segunda de Reyes 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino a Eliseo en Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Ahora, paramos ahí. ¿Qué es lo que vemos aquí con Eliseo? Vemos aquí detalles muy hermosos. Porque vemos aquí como, a pesar de que su Señor le dijo en varias ocasiones, Eliseo, quédate aquí. Yo voy a ir a Betel, tú quédate aquí. Eliseo, yo voy a ir a Jericó, tú quédate aquí. ¿Qué encontramos con Eliseo? Le encontramos algo muy hermoso, es cómo Eliseo quería estar al lado de su maestro hasta el fin. Quería estar pegado a su maestro hasta el fin. Yo te voy a seguir a donde sea. Aun cuando él le insistía, Eliseo, quédate. Aun cuando los demás profetas le dijeron, oye, ¿sabes que hoy tu maestro se va a ir con el Señor? Calla, yo quiero seguir a mi maestro. Y esa es una parte tremendo en nuestro caminar, en nuestro caminar en el Señor, nuestro caminar espiritual. El hecho de que nosotros también tenemos que estar bien agarrados a nuestro Maestro, que es el Señor Jesucristo. Tenemos que estar bien unidos a Él. En el campamento llevamos varios años con problemas con las garrapatas. El tema del campamento es que, claro, estamos ahí en mitad del campo, no tenemos vallas que rodeen el campamento, que protejan, y por ahí pasan corzos, zorros, conejos. Tenemos ahí una fauna interesante. Pero últimamente hemos tenido problemas con las garrapatas. Y es curioso cómo funcionan las garrapatas. Yo he tenido la bendición, por llamarlo así, he tenido la bendición de que me han picado, o sea, me han enganchado alrededor de 8 o 9 garrapatas. Y es curioso, porque no sé si a alguien le ha picado alguna garrapata, pero es muy curioso que están ahí, van buscando un lugar, no sé cómo deciden dónde engancharse, pero hay un momento que ellos se enganchan y están ahí unidos, y están ahí chupando la sangre, y están ahí hasta que terminan de ser pequeñitos como una araña, van creciendo y se pueden llegar a transformar como judías blancas, porque se hinchan de sangre. Y es curioso que a veces, incluso cuando están bien agarradas, son complicadas de sacar. Este año en el campamento, no recuerdo en cuál, pero a un hermano le picó una garrapata aquí, en el pecho. Y recuerdo que el hermano estaba ahí en la enfermería, incluso ahí se grabó cuando le sacaron la garrapata. El hermano estaba ahí en la enfermería y había una hermana que es doctora y había otra hermana y estaban ahí entre las dos con pinzas especiales sacando la garrapata y no salía. Y la movían y tiraban hasta que ya perdieron la paciencia y tiraron demasiado fuerte y la garrapata salió media. Parte de la garrapata se quedó dentro del cuerpo del hermano, pero bueno, se pudo limpiar bien. La hermana, que es doctora, con un bisturí abrió un poquito y pudo sacar la cabeza y sacar, creo que alguna pata también, y hasta ahora creo que no hay problema. Pero siempre he mirado a la garrapata con un sentido negativo. Pero ahora quiero verlo como un sentido positivo. La garrapata.
Y así es como nosotros debemos ser, como garrapatas, agarrados al Señor. En Juan capítulo 15, observar, Juan 15. Juan 15, voy a ir rápidamente a leer los versículos aquí. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo dejamos ahí. Tenemos aquí un pasaje muy importante, Juan capítulo 15, donde aquí encontramos palabras como fruto o frutos. Donde encontramos la frase pedid todo lo que queréis y os será hecho. Donde encontramos la palabra gozo, mi gozo, vuestro gozo. Pero ¿sabes dónde está la clave? La clave está en el hecho de permanecer agarrado al Señor. Doy gracias a Dios por este pasaje. El Señor usó este pasaje en un momento importante en mi vida, un momento crucial, donde en una pequeña crisis que estaba pasando, donde me sentía desanimado, me sentía angustiado porque como pastor no estaba viendo en mi vida los frutos que yo pensaba que debía ver. Pero el Señor puso este pasaje donde el Señor me mostró que no es tan importante el tema de los frutos, sino lo importante es estar agarrado al Señor y dejar que el Señor produzca en nosotros los frutos. Si de algo he de afanarme y de preocuparme en la vida del creyente es el hecho de estar bien agarrado al Señor. No te voy a dejar, Señor. Eliseo, encontramos que anduvo al lado de su maestro hasta el final. Nosotros, hermanos, si queremos realmente que el Señor nos use, que el Señor nos bendiga, que el Señor haga algo vivo en nosotros y algo importante a través de nosotros, debemos permanecer agarrados al Señor, caminar lo más cerca del Señor, buscar al Señor con todo nuestro corazón. Santiago dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es como ese juego que a veces los padres hemos jugado con nuestros niños pequeños. El juego del pilla-pilla. Llegamos a casa y el hijo pequeño dice, papi, ¿a qué te pillo? Y empiezas tú a correr y el niño va detrás siguiéndote. Y hay un momento cuando tú te giras y el gran papá coge al niño. Y así es con Dios. Nosotros empezamos a correr buscando al Señor. Hay un momento cuando el Señor se gira y nos abraza. Acercaos a Dios.
y Él se acercará a vosotros. No hay nada imposible para Dios. No hay cosa en la que Dios no te pueda ayudar. Sea lo que estás enfrentando en tu vida, sea cual sea el dolor que estás llevando en tu vida, no hay cosa imposible para Dios en la que Dios no te pueda ayudar. Busca a Dios, corre a Dios. Agárrate al Señor como la garrapata se agarra a nosotros. Y en último lugar, hemos visto dos cosas de Eliseo. En primer lugar, hemos visto que Eliseo rompió con cosas que le unían con el pasado, cosas que le unían con la vida vieja. Ahora hemos visto a Eliseo al lado de su maestro. Y en tercer lugar, Segunda de Reyes, de nuevo, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 11 al 14. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otro lado, y pasó Eliseo. La tercera cosa llamativa que vemos con Eliseo es con relación al manto de Elías. Eliseo tenía su propio manto. Era común en aquellos días. Quizá el manto de Eliseo era mejor al ser Eliseo más joven que Elías. Quizá el manto de Eliseo era mejor y más moderno. Pero ahí está el manto del maestro, del viejo maestro, que ha caído en el suelo. Se podría haber quedado ahí. Lo podría haber roto y repartido. Pero él cogió el manto. Eliseo cogió el manto de su maestro. Lo tomó y lo usó. Y vemos qué curioso que el siguiente paso lo encontramos haciendo algo que hizo su maestro anteriormente con relación al agua, ¿verdad? Que se abrió y él pudo pasar en seco. Pero el tercer detalle que encontramos aquí es el detalle de ver cómo, a pesar que Eliseo tenía su propio manto, él cogió también el manto de su maestro y se lo puso y lo guardó. Más de una vez me he encontrado con creyentes que piensan que el mensaje que tenemos en la palabra de Dios es un mensaje que ya es antiguo, que ya ha pasado de moda. Y algunos dicen, yo tengo mi opinión, yo tengo mis ideas. Y es triste ver que a veces esas opiniones, esas ideas, van en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y dicen, pero son mis ideas, son lo que yo pienso. Eliseo tenía su manto, pero aún así cogió el manto del viejo maestro y lo tomó.
Hermanos, la palabra de Dios sigue siendo vida. El mensaje que predicó, los mensajes que predicó el Señor Jesucristo en los evangelios, a pesar que han pasado 2000 años, siguen estando en vigor, son poderosos porque son parte de la palabra de Dios. ¿Tú quieres realmente que Dios te bendiga? ¿Tú quieres que Dios te use como el Señor usó a Eliseo? No desprecies la palabra de Dios. No te olvides de lo que la palabra del Señor enseña. No pongas tus ideas, tus conceptos, no los pongas por encima de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo peligroso. Vivimos en un mundo donde vemos cómo hay creyentes que realmente no sabemos por dónde van y hacia dónde van. Tenemos la palabra del Señor a la cual hacemos bien, como dijo el apóstol Pablo, agarrarnos a ella como a una antorcha. ¿Tú quieres realmente que tu vida marche bien? ¿Tú quieres que tu hogar marche bien? ¿Tú quieres que tus hijos marchen bien? Hermano, agárrate a este bendito libro que es vivo y es eficaz y es poderoso. Lo creo con todo mi corazón. La Biblia es poderosa. Dice Jeremías capítulo 6. Jeremías 6. Voy terminando. Jeremías 6. Algo que aprendí de mi pastor. A veces cuando éramos jóvenes, pastores, predicadores, y nos alargábamos un poco de tiempo, él se levantaba, se ponía por atrás, sacaba el pañuelo y nos indicaba: ya tenéis que acabar. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fijaos qué hermoso versículo. Paraos. Paraos. Eliseo se paró y vio el manto de su Señor y lo cogió. Pero fijaos cómo termina el versículo 16. Mas dijeron: no andaremos. Mas dijeron: voy a seguir con mis ideas. Voy a seguir con mis preceptos. Me da igual los senderos antiguos. Me da igual lo que dice la Biblia. Me da igual lo que predicó Jesús. Me da igual. Yo tengo mi propio manto. Y fijaos ahí en la promesa, dice: andad y hallaréis descanso para vuestra alma. Eliseo pidió: Señor, yo quiero, por favor, dame una doble porción de tu espíritu. Eliseo, tú has pedido algo muy grande. Pero encontramos a Eliseo rompiendo con cosas que le unían con el pasado. Encontramos a Eliseo al lado de su maestro, como la garrapata, pegado a su maestro. Y encontramos a Eliseo cuando vio aquel manto viejo del profeta, de su maestro. Él cogió y lo tomó. Ahí está el detalle. Este es el manto viejo. Tómalo. A pesar de que todos tenemos nuestras ideas. Pero tómalo. Que esta sea tu regla de medir. Tu canon. El Señor puede hacer algo grande para ti. Pero es curioso que el Señor usa a aquellos creyentes que tienen su corazón entregado al Señor y quieren hacer algo grande para el Señor. Señor, yo quiero hacer algo grande para ti. Señor, dame ese doble porción del Espíritu. Oremos. Señor, en este día quiero darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Eliseo, por Elías. Tremenda la labor que tú hiciste con ellos, a través de ellos. Tremendos milagros, victorias tremendas. Señor,
Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Ayúdanos, Señor, a poder imitar la vida de estos hombres. Hemos visto con Eliseo un hombre que rompió con el pasado. Y podemos mencionar de él y hemos mencionado también a Pablo, que él dijo, de ninguna cosa hago caso. Y estimo preciosa. Él también dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando. Ayúdenos, Señor, a poder romper con todas esas cosas que nos unen con el mundo. Muchos de nosotros, muchos creyentes, cuando se convierten al Señor, guardan esas cosas en una maleta, esperando volver hacia atrás. Pero eso es un fracaso, Señor. Ayúdenos también a estar bien agarrados a ti. Tú eres la vid verdadera. Nosotros somos simples pámpanos que necesitamos estar ahí agarrados a ti para que tú des fruto a través de nosotros, para tu honra y gloria. Ayúdenos, Señor, a no despreciar el manto, a no despreciar tu palabra. Señor, deseamos que tú nos uses. Deseo, Señor, que tú puedas hacer algo grande conmigo. Deseo, Señor, que tú puedas hacer algo grande con esta iglesia. Pero mi pregunta es, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está nuestro corazón en este día? Entrego a ti este culto, Señor. Obra tú, Padre. En el nombre del Señor Jesús lo pido todo. Amén.